eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señora, vívame. Oh, tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Bien, damos gracias a Dios por nuestros hermanos en la música. Y ahora nosotros nos vamos a concentrar en Apocalipsis capítulo 6, que es lo que nos encontramos estudiando, Apocalipsis 6. El periodo de los 7 años, conocido como la tribulación, comienza aquí en Apocalipsis capítulo 6. La iglesia es arrebatada antes de este periodo. La iglesia es arrebatada antes de este juicio de 7 años. Y los 7 sellos que están registrados aquí en este capítulo, los 7 sellos, las 7 trompetas que vienen posteriormente y las 7 copas de la tribulación, todos son emblemas del juicio final. La semana pasada decíamos que nuestra sociedad está degradándose cada vez más, entregada al orgullo, a la lujuria, a la inmoralidad. Y cómo nuestra sociedad a todo nivel y casi en todas las naciones le ha dado la espalda a Dios. Rechazando a Dios, rechazando a Cristo, rechazando a la Escritura, a la palabra de Dios. Y debido a este rechazo, Dios le ha dado a cada nación los líderes que han pedido para su propia perdición. No es coincidencia el socialismo, que es un gobierno antidios, un gobierno contra Dios, que está casi en todos los países de Europa, en casi toda la América, incluido Estados Unidos, Asia y muchos otros lugares. No es una coincidencia. No es coincidencia la aprobación de las leyes del aborto, del matrimonio igualitario, de homosexualismo, la destrucción de la familia, etcétera, en casi todos los países del mundo. Estamos uniformados por las mismas leyes. Y no es coincidencia eso. No es coincidencia ver ante nuestros propios ojos cómo la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, ya va. Es un descenso que tiene. Esto es una consecuencia, ¿no?, por la inmoralidad y las decisiones débiles, faltos de cordura, permitiendo, por ejemplo, en esta última decisión que todo el mundo lo sabe, los talibanes no solo que están sembrando el terror en Afganistán, sino que pronto será esto en todo el mundo. Así que el hombre va a ser sentenciado, todo su mundo está condenado a la ira divina. Y cuando miramos nosotros entonces este mundo, tenemos que darnos cuenta de que se dirige hacia ese día final del juicio. A medida que el Cordero en este capítulo 6 desenrolla este rollo, los eventos de la ira de Dios comienzan a desarrollarse. Y hemos visto que aquí hay 7 sellos, abarcan todo el periodo de 7 años hasta la venida final de Jesucristo. Los primeros 4 sellos ocupan la mitad del periodo de la tribulación. Estos son los primeros 4. El día de hoy vamos a terminar estos primeros 4 sellos. Ocupan la mitad del periodo de la tribulación. El 5.º sello es una especie de puente que está en el medio y se extiende hasta comenzar la segunda mitad. Y el 6.º y el 7.º sello son los juicios finales. Y esos ocupan la segunda mitad del periodo de 7 años.
Así que contrario a lo que muchas personas están pensando el día de hoy, el primero de estos sellos trae este jinete que no es guerra como muchos están pensando, sino que es paz. Este es el primero de los jinetes de aquí en el Apocalipsis. Va a traer un tiempo de paz y de prosperidad, pero los 3 siguientes son fuerzas mortales. Los 3 siguientes jinetes son fuerzas mortales. Estos 4 jinetes que Juan ve en su visión y ocupan la primera mitad del periodo es el paralelo que Jesús llama en Mateo 24:8, le llama el principio de dolores. Estos 4 sellos son el principio de dolores registrados en Mateo 24:8. Y luego viene la persecución severa y generalizada que habla en Mateo 24:9 el Señor Jesucristo, cuando Él dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está una persecución severa, generalizada. Y el paralelo de esto se encuentra aquí en Apocalipsis 6:9, que dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto sucede a la mitad del periodo de los 7 años. En ese tiempo, habíamos dicho, hay personas que han sido salvadas ya, pero luego van a ser masacradas. Si ves Apocalipsis 6, el verso 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y habrá más sacrificios todavía el resto del tiempo, porque el verso 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que habría más muertes, más sacrificios todavía. Así que este punto medio es el quinto sello. Y aquí se encuentra entonces la persecución. Y esto tiene un evento muy singular también dentro de esta persecución, que es la llamada abominación desoladora en Daniel 9, 24 al 27. Ya hemos leído estos textos. Es cuando el anticristo profana el templo en Jerusalén y comienza la persecución de los cristianos. Comienza la persecución de los judíos y se establece como Dios el anticristo. Y luego viene la persecución mundial. Después de eso, en la segunda mitad del periodo de 7 años, lo que Jesús llamó en Mateo 24 la gran tribulación, esa es la persecución continua. Luego viene el sexto sello y luego viene el final, la venida del Señor Jesucristo y la matanza de los impíos. Así que cuando este rollo va desenrollándose, se va quitando cada sello, va mostrando y revelando qué es lo que sucede, cómo Dios realiza sus juicios. Y eso es lo que observamos aquí. Abarcan estos 7 años completos que es de la ira de Dios. Y en la última parte podríamos llamar, que se va a llamar el día del Señor. Esta es la furia final cuando Dios mismo viene es Cristo aquí y promulga su juicio, su propio juicio al mundo. Entonces, solo para hacer un resumen de los 2 primeros sellos que ya lo habíamos estudiado, el primer sello está en Apocalipsis 6:1, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este simboliza la paz engañosa. Es una paz mundial que va a haber, pero es una paz engañosa. Y va a ser efímera, va a ser de corta duración esta paz. El jinete y el caballo no es un individuo en particular, es una fuerza, la fuerza de esta paz. Va a contar con muchos falsos libertadores, muchos falsos mesías guiados por este último falso mesías que es el anticristo. Esa es la herramienta clave para Satanás aquí en el mundo. Luego de este primer sello que se abre, que es la falsa paz, viene el segundo sello.
porque el Cordero, el león de la tribu de Judá, es el que rompe este segundo sello y desenrolla. Y aquí viene otra sección importante, que está en el versículo 3, es el evento del siguiente juicio de Dios. Verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si el principio de dolores dura 3 años y medio, y abarca estos 4 sellos, entonces esta paz mundial no va a durar mucho. Tienen que todavía abrirse 3 sellos más. Así que esta paz, esta falsa paz, no va a durar mucho. Este segundo jinete es contrario a la paz, es guerra, es la guerra mundial. Y eso no debería sorprendernos, porque Jesús dijo que inmediatamente después de la paz, en Mateo 24:6, Él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese va a ser el flujo de los acontecimientos en ese tiempo. La fuerza esta que viene no es blanca, sino que es roja, porque bermejo significa rojo, el rojo como el fuego, el rojo de la sangre. Está hablando entonces que hay holocausto de guerra en su forma más aterradora, en su forma más devastadora. Eso es lo que va a venir en este segundo sello. Y dice el texto en el verso 4, y al que lo montaba le fue dado. Este es el jinete que lo montaba, este caballo rojo, pero le fue dado ¿por quién? ¿Quién le dio a este jinete? ¿Quién le dio? Dios le dio. Es Dios quien ha concedido a este caballo rojo con su jinete la autoridad y el poder para moverse y traer la guerra. Recuerden que Dios permitió la falsa paz, ahora Dios es quien inicia las guerras. Es Él quien inicia las guerras. Esta fuerza de guerra tiene 3 características. Número 1 dice, verso 4 dice: poder de quitar de la tierra la paz. Va a quitar de toda la tierra la paz. Y la palabra tierra significa que es global, es decir que la guerra va a estallar en todos los rincones del mundo. En todas las naciones va a haber guerra. Punto 2 dice: y que se matasen unos a otros. Así que la matanza va a ser violenta y va a darse también en todo el mundo, porque la guerra es en todo el mundo, se abre en todo lugar, toda nación. Y 3, el verso 4 sigue diciendo: y se le dio una gran espada. Y hablábamos de que ese era el Megale Machaira, era la espada del soldado romano, pero la espada corta, o la espada de los asesinos. Era una espada asesina, una espada que cortaba y mataba y degollaba. Esto representa la guerra, el asesinato, representa la rebelión, la revuelta, la masacre. Esto está representando la fuerza mortal que implica la matanza y la muerte. Esto es lo que significa esta machaira, esta espada que se le ha dado, que es para matar. Así que el anticristo aquí está jugando un papel clave, ya que él fue clave en la paz, también lo será en la guerra. El profeta Daniel nos registra los destrozos que él va a hacer, cómo él va a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos en Daniel 8:24. Por tiempo tal vez no vamos allá, lo vimos la semana pasada. Así que el inicio de las guerras en la primera mitad se extiende entonces hasta el final de esta mitad. Y el último intento del hombre de salvar a su sociedad termina en un holocausto mundial. Todo comienza a desintegrarse, porque ha llegado la guerra, y la guerra se queda y comienza su escalada y comienza a avanzar hasta el final. Es algo terrible para los que vivan en aquel tiempo. Y ahora vemos el tercer sello. Ahora sí comenzamos a estudiar el material para ahora, son el tercero y el cuarto sello.
Veamos el versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, lo abrió el Señor Jesucristo, el Cordero, dice, oí al tercer ser viviente que decía, este es el tercer querubín, recuerdan que eran 4 seres vivientes, este es el tercero que dijo, ven y mira, y de nuevo se le da la orden al caballo y al jinete, dice, y miré, dice Juan, y miré, y aquí Juan experimenta una conmoción, mira lo que dice, he aquí, esto es una exclamación, es como cuando dice, he aquí, es al ver a ese caballo y ese jinete, porque luego sigue diciendo, he aquí, dice, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces Juan está sobresaltado aquí, Juan está conmocionado, que él ha dicho, aquí. Y el sobresalto es porque ha visto este caballo de color negro, porque eso es lo primero que él señala. Ahí está un caballo de color negro, y el color negro de alguna manera vemos que se asocia al hambre, Miren, vamos a Lamentaciones capítulo 5 y el versículo 8. Lamentaciones 5:8. Es interesante este texto porque ahí vemos cómo hay una asociación entre el color negro y el hambre. Aquí los judíos se encontraban cautivos en Babilonia y solamente tenían un pan y agua limitados y estaban sufriendo un deterioro físico, y aquí se relaciona justamente con el hambre. Mira Lamentaciones 5:8, dice, siervos se enseñorearon de nosotros. Está hablando de los babilonios, ahora ellos son como señores para ellos. Ahora ellos están como siervos, dice, no hubo quien nos librase de su mano. Fue castigo de Dios, no hubo quien los librase, dice. Verso 9, Lamentaciones 5:9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Les costaba ganarse apenas un pan. Y dice, verso 10, nuestra piel se ennegreció como un horno. Aquí hace el color negro, ¿no? Nuestra piel se ennegreció como un horno. ¿A causa de qué? A causa del ardor del hambre. Aquí hay una relación entre el color negro que toma, dice, la piel y el hambre que se tiene. La piel arrugada proviene de la pérdida de peso, y la decoloración de la piel, el oscuro o negro, proviene de la desnutrición. Así que el negro está asociado aquí con el hambre. Entonces el hambre, bueno, entendemos, es el efecto de la guerra mundial. Si estalla una guerra mundial, nosotros sabemos que la primera consecuencia es que va a haber hambre en todas las naciones, porque esta guerra estalla a todo nivel de la tierra. Entonces el hambre se va a abrir así también. Y Jesús dijo esto también en Mateo 24:7. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Así que él también lo ha señalado. Este es el juicio de Dios. Todos saben que esto es juicio de Dios porque en el Antiguo Testamento hay muchos textos que señalan que cuando ocurran estas cosas es que el juicio de Dios ha venido a la nación que le ocurra esto, o a las naciones que les ocurra esto. Cuando este tipo de guerra ocurre en todo el mundo, ¿qué pasa? La gente deja de producir, la gente deja de trabajar, entonces no hay producción, no hay alimento. La matanza es masiva, como lo veremos al abrir el siguiente sello, pero podemos imaginarnos la guerra a este nivel, con el tipo de armamento que tenemos hoy en día. Será algo devastador lo que ocurre en verdad, porque se van a destruir tal vez los suministros de alimentos en muchísimos lugares, y como resultado el racionamiento será aplicado en cada nación del mundo por la escasez de alimentos. Va a haber racionamiento. Este jinete montado en este caballo de color negro, no vemos que tenga una gran espada. Lo que tiene en una mano, dice, es la balanza. Tiene una balanza en su mano. Y eso se usa en cierto sentido para medir
la cantidad de alimentos, una balanza. Usted pone para saber cuánto tiene de alimentos. Significa entonces que los alimentos van a ser medidos, que los alimentos van a ser pesados, que los alimentos van a ser racionados. Eso es lo que significa la balanza. Oye, en este tiempo de hambre, de guerra, va a haber hambre y los alimentos van a ser racionados. La balanza representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. De la guerra viene el hambre y del hambre viene este racionamiento de los alimentos. Podemos imaginarnos cuando los alimentos son racionados, se forman largas filas hasta que a usted le pueda tocar recibir su porción. En el comienzo de esta falsa pandemia, porque esta es una falsa pandemia, se nos restringió a todos aquí en la ciudad y en el Ecuador a comprar los alimentos. Solo se daba un día a la semana, nada más. Podíamos salir y era algunas horas en la mañana, íbamos a comprar los alimentos. Y seguramente usted fue uno de los que estuvo en esas largas filas, a veces hasta de 2 cuadras, en el lugar que me tocaba a mí, esperando que llegara mi turno para comprar los alimentos. Podemos imaginarnos algo de cómo será esto. Hoy en día hemos visto cómo en Venezuela, a través de las imágenes, cómo hacen largas filas para obtener un pollo o un pedazo de carne para una familia durante todo el mes. O sea, podemos entender algo de lo que sucederá en aquel tiempo, pero esto no será nada para las naciones que están en guerra, como esta guerra que vamos a ver, que estamos viendo y que ha venido aquí en el tiempo de la tribulación. Son naciones que quedan devastadas, son naciones que quedan destruidas, y la consecuencia que viene entonces es hambre. Los que vivieron, yo creo que no hay alguno aquí que haya vivido en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, saben muy bien lo que significa eso. La mayoría de nosotros hemos visto por imágenes lo que significa eso. Cómo hacían largas filas para poder alimentarse, esperando recibir su ración diaria. Luego lo que viene aquí es asombroso. Mira el verso 6, dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. ¿Quién está en el centro de los 4 seres vivientes? ¿Quién está en el medio de los 4 seres vivientes? ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 4 y el verso 6 dice, y alrededor del trono dice, había ¿qué? 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Si las criaturas son las que rodean el trono de Dios, entonces el que está en el centro es el trono de Dios. En la visión que está teniendo Juan, es el trono de Dios. Así que no hay duda, la voz que Juan está escuchando es la misma voz de Dios que está saliendo de ahí, de en medio de los querubines, porque es Dios quien está sentado en el trono. Entonces Dios está aquí hablando. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿y qué está diciendo Dios allí? ¿Qué está diciendo Dios? Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es como si Dios está dando un recordatorio de que este es un juicio de Él. Es un juicio provocado por Él, porque Él está hablando. Dios habla aquí. Y dice, aquí están las condiciones de lo que va a venir, del hambre que va a venir. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué significa esto? 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo sostendría a una persona con un apetito moderado. Si usted come moderadamente, 2 libras de trigo podría sostenerle durante un día. Es el alimento moderado para una persona en un día, las 2 libras de trigo. Y 1 denario era el salario de un día, de un obrero común, el salario de un día. Así que usted trabajaría solo para comer lo mínimo, pero a usted mismo. Si usted trabaja, usted comería lo mínimo, pero para usted mismo, y no podría proporcionar nada para su familia. Si usted tiene esposa, tiene hijos, no le alcanzaría para llevar el alimento a los familiares. Entonces, esto es lo que está diciendo Dios.
Las condiciones de la hambruna son estas, que todo el trabajo que tú vas a ganar solo es para proporcionar comida suficiente para una persona. Para una persona. Mira los tiempos que van a vivir las personas allí. Y Dios sigue diciendo, y 6 libras de cebada para un denario. 6 libras de cebada por un denario. Bueno, se podría conseguir más comida. Si uno quisiera alimentar a más personas, uno podría conseguir más comida, ¿no?, para la familia, si nos conformamos entonces con la cebada. La cebada era el alimento para los animales del rebaño. Ellos comían la cebada. Eso es un bajo valor nutricional, era más barata. Al menos una familia podía comer esto, pero tomaría todo el dinero del día para alimentar a 3 personas con la cebada. 3 personas. Si tú y yo estuviésemos en ese tiempo, que no lo vamos a estar, si estamos en la fe de Jesucristo, si tú y yo estuviésemos en ese tiempo, tendríamos que hacer estas largas colas y tú tendrías que tomar la decisión si quieres comer el trigo, que es para ti solo, o quisieras llevar para tu familia, por lo menos para 3 personas, y tendrías que elegir entonces la cebada, que son el alimento para los animales. Estas son las condiciones de la hambruna. Y eso es lo que la guerra va a hacer al mundo. Eso es lo que la guerra va a hacer al mundo. Va a haber una terrible hambre. Y Dios dice en el verso 6, pero no dañes el aceite y el vino. No dañes el aceite y el vino. Ha habido muchas interpretaciones, pero si lo leemos directamente tiene sentido decir que Dios le advierte de que tengan mucho cuidado con su vino y su aceite porque es muy precioso. Bueno, creo que los alimentos de primera necesidad se convertirían en lujos inapreciables en momentos como estos. El aceite de oliva se usaba para la preparación de los alimentos y el vino se usaba para la purificación del agua. Así que él dice, deben protegerlos cuidadosamente. Es mejor que tengan cuidado, dice, con la forma en que tratan estos elementos. No deben desperdiciarlo, no deben dañarlo, es precioso. Se medirá y se tratará con tremendo cuidado. Esto es lo que va a haber. Entonces, la hambruna es real. La hambruna es real. Tal vez tú y yo no tenemos idea lo que significa esto. Tal vez tú y yo no tenemos idea lo que significa esto, ¿no? Y por un periodo como este que se alarga, tal vez muchos de nosotros o algunos de ustedes han tenido una experiencia de 1 día, 2 días, 3 días o algunos días de no comer lo suficiente. Pero este va a ser un periodo no solo suyo, sino de todo el mundo. Va a haber una hambruna real, una hambruna que es global y que está llegando rápidamente en ese tiempo. Paz mundial, guerra mundial y una hambre mundial o hambruna mundial. Y ni siquiera se ha salido de los 3 primeros años y medios de este periodo. Ni siquiera se ha salido y ya están viviendo todas estas cosas. Esto nos lleva al 4º sello. Mira lo que dice, que es el mismo escenario. En el versículo 7 dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, bueno, ahora entendemos por qué decía que eran 4 seres vivientes. Cada uno iba a abrir un sello. Este es el 4º y está abriendo el 4º sello, dice. Abre el 4º sello, dice. Y ahora oí la voz, no lo abre, está hablando de este 4º sello, el contenido de eso de ahí. Dice así, dice, verso 7, ven y mira, dice, ven y mira. Es como que está al mando del siguiente caballo y al jinete. Y el verso 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo. He aquí un caballo amarillo. La Reina Valera le pone así como caballo amarillo. La palabra griega es cloros. Creo que asociamos el nombre cloros de donde nosotros obtenemos clorofila o la palabra cloro. Creo que todos compramos cloro para la limpieza de nuestras casas. Y por lo general, ¿con qué color se asocia? Con el verde pálido. Con el verde pálido, una especie de un amarillo verdoso. Entonces, cloros
aquí aparece varias veces en el Nuevo Testamento en relación con la hierba o la vegetación. Por ejemplo, en Marcos 6:9, brevemente en Marcos 6:9, está el Señor Jesucristo, va a realizar un milagro de alimentar a una multitud y les dice así, Marcos 6:9 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba, y dice, no, aquí la Reina Valera dice verde, pero es cloros, está la palabra cloros. La Reina Valera lo traduce así aquí como verde. Así que Juan ve este caballo que es pálido y verde, pero aquí está la palidez de este caballo amarillo verdoso. ¿Cuál es la palidez? Mira lo que sigue diciendo, el verso 8 dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, muerte. Por eso la Reina Valera lo traduce como un caballo amarillo, dice, amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vaya, con 4 cosas va a matar a la cuarta parte de la tierra. Pero la palidez del amarillo verdoso es la muerte. Es la descomposición, es un cadáver que está en descomposición. Y apropiadamente el que lo montaba tiene el nombre de muerte, dice, de muerte. Thanatos, la palabra thanatos es muerte. Y lo que le sigue a la guerra, entonces, es el hambre. ¿Qué le sigue al hambre? La muerte. ¿Sí ves? Muerte, hambre, del hambre, guerra, hambre, y del hambre viene la muerte. ¿Y qué le sigue a la muerte? El versículo dice el Hades. El Hades es solamente otra palabra para referirse a la tumba. O sea, la tumba viene con su pala a recoger los cuerpos que la muerte los destruye. Ahí está la tumba, es el Hades. ¿Sí ves? Es como el socio de la muerte, el Hades, ¿no? La tumba es el socio de la muerte. Siempre los vas a ver juntos a ellos. Alguien muere, va a la tumba, va al Hades. Entonces son socios y aparecen allí siempre unidos en muchos textos de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. Mira lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y aquí aparecen juntos, ¿ves? Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está. Entonces la tumba se embarca en el viaje de la muerte. La tumba y la muerte trabajan juntas. Este es el resultado de la guerra y el hambre, que es la muerte. Pero más que eso, sigue mirando el versículo 8, Apocalipsis 6 y el verso 8. Y le fue dada potestad. ¿Por quién le fue dada esta potestad? ¿Por quién? ¿Quién le dio este poder, esta autoridad? ¿Quién le dio? Dios. Porque este es el desarrollo del contenido de su rollo. Es su título de propiedad. Este es su juicio. Y mira lo que sigue diciendo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Tenemos actualmente, 2021, por datos estadísticos, 7.900.000 y pico de mil, casi 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones de personas en el mundo. La cuarta parte de eso, ¿cuántos son? 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Vaya, es cuantiosa la cantidad de muertos. Si hoy ocurriera esto, sería el número de personas que habrían de morir. Esta es la cuarta parte de la tierra el día de hoy. El día de hoy. Podría literalmente morir todos los habitantes del continente americano, que son actualmente, al 2020 toda América tenía 1.000 millones. 1.000 millones, más todos los habitantes de Europa, que son casi 800.000 millones, serían casi los 2.000 millones, ¿sí ves? 2 continentes podrían desaparecer tranquilamente
porque representa la cuarta parte de los habitantes en el mundo. Y las armas que hoy día tienen los países, las armas nucleares y las armas sofisticadas, pueden hacer posible que esto suceda en poco tiempo. Tal vez en los tiempos del arco y de la flecha era improbable pensar cómo podría ocurrir. Hoy para nosotros es fácil poder determinar cómo es que podría ocurrir esta muerte. Pero con 4 cosas se va a lograr la matanza de 2.000 millones de personas si sucediera el día de hoy, de esta cuarta parte de la tierra. Con 4 cosas se logra esto. Mira con qué. Verso 8 dice, con espada, con espada. Y bueno, ya hablamos de esto en relación con la guerra, el segundo sello, ya lo estudiamos. ¿Con qué más? Dice, con hambre, y ya hablamos del hambre en relación al tercer sello, ya lo hablamos. Así es como va a minarse la cuarta parte de la tierra, con espada y con hambre, que ya estudiamos los sellos anteriores, pero aquí hay otros 2 más que aparecen. Dice, con mortandad. Esta palabra es interesante porque es la misma palabra de muerte, thanatos. Si lo ven en el idioma original va a ver la misma palabra, y significa plaga, pestilencia, enfermedad pandémica asociada al castigo de Dios. Es como la pestes, enfermedad de una pandémica, ¿no? Asociada al castigo de Dios. Lo que tenemos hoy en día con el COVID-19 no es el thanatos, no es el thanatos, no es una enfermedad pandémica, aunque todo el mundo y en la televisión y las noticias se esfuerzan por decir que estamos en una pandemia. Porque de 8.000 millones de personas en el mundo, apenas 4 millones van muriendo. Esto es menos del 1%. Menos del 1%. Eso no es pandemia. Eso no es pandemia. Eso no es el thanatos que va a ocurrir en este tiempo. ¿Ves? El índice de los muertos por el cáncer es mayor, el índice de los muertos por diabetes es mayor que los del COVID. Lo que hoy tenemos es un juicio divino, sí, un juicio de Dios, pero no es pandemia mortal, no es una pandemia mortal. Pero este thanatos, junto con la espada, el hambre, y mira lo que sigue diciendo el verso 8, con las fieras de la tierra, van a matar a 2.000 millones de personas si fuese el día de hoy, que es la cuarta parte de la tierra. Eso será en el tiempo de la tribulación, en estas cuatro sellos, en los 3 años y medio primeros. Será algo terrible en verdad, cómo la gente va a morir. Ni siquiera nos imaginamos. Nos asustamos en el mes de abril del año pasado cómo morían y sacaban las noticias de los muertos. Pero más morían por cáncer, ¿ves? Pero nunca los habían sacado así. Pero nos asustamos. ¿Se imaginan aquí la cantidad de personas que no van a ser 4 millones en más de un año? Van a ser 2.000 millones de personas. La cuarta parte de la tierra. Será algo terrible. Algo terrible. Diariamente estaremos viendo delante de nuestros ojos cómo la gente muere, ¿no? Estos 4 están vinculados entre sí en varias partes de la Escritura y quiero llevarlos para que podamos observar cómo Dios, a través de las Escrituras, a través de los profetas, Él ha dicho que va a matar, va a hacer juicio con estas 4 cosas. Veamos Jeremías 14:12. Jeremías 14:12. Dice así, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Aquí está mencionando 3 de estas formas de matar, ¿sí? ¿Sí ves? Dice, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Bien. Aquí tenemos 3 de estas 4 mencionadas en Apocalipsis. Vamos un poco más a Jeremías 24:10. Jeremías 24:10. Y dice así. Y enviaré sobre ellos espada. Ahí está. Hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di
a ellos y a sus padres. Aquí también vemos cómo Dios está usando a 3 de los 4, ¿no? Y veamos Jeremías 44:13. 44:13. Aquí hay también la palabra de hambre, espada y peste, dice. Jeremías 44:13 dice: pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén. ¿Con qué? Con espada, con hambre y con pestilencia o peste. Entonces, lo que tenemos es la espada que conduce al hambre y el hambre que conduce a la pestilencia, ¿no? Donde la espada cae y existe hambre, vas a tener pestes siguiendo a lo largo. Es mucha muerte. Y veamos aquí en el libro del profeta Ezequiel. Creo que este es el texto más significativo. Aquí en Ezequiel 14:13. Ezequiel 14:13. Ha sido nuestra lectura en esta mañana, Ezequiel 14:13. Dice así, Ezequiel 14, verso 13, dice: hijo de hombre, dice, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. En otras palabras, Dios les está diciendo que la presencia de los hombres justos en última instancia no va a detener el juicio de Dios. No va a detener el juicio de Dios. Presencia de hombres justos no va a detener el juicio de Dios cuando ya Dios ha determinado. Y mira el verso 17. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y mira lo que termina diciendo aquí el verso 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, así los llama, 4 juicios. Y ahora sabemos acá en Apocalipsis que ese juicio no solo se abre para Jerusalén, sino para todo el mundo. Mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Vaya. Si no podían soportar cuando uno de estos castigos vino, ¿qué van a soportar cuando vengan los 4? Como estamos estudiando en los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Pero quisiera ahondar un poco más en lo que es esta pestilencia, esta mortandad que lo recoge así la Reina Valera. Porque aunque en la palabra griega tiene thanatos, que es muerte, sin embargo aquí se refiere a la causa de la muerte, a la causa de la muerte. Jesús dijo que habrá terremotos después de la hambruna, después de hambre, habrá terremotos, dice. Podría ser que una palabra que abarque el desastre natural, podría ser que signifique esto también, abarcar el desastre natural. Si tenemos la guerra al nivel que va a estar sucediendo en ese momento en particular, con el tipo de armas que se tiene el día de hoy, va a haber en realidad cataclismos y terremotos creados por bombas que pueden originar destrucciones de montañas, desaparecer muchas cosas. Todo esto es una destrucción devastadora. Podría ser que signifique también esto.
Así que podría referirse al tipo de terremotos que son el resultado de eso. Podría referirse a desastres naturales que Dios va a soltar, como terremotos e inundaciones. Podría ser también eso. Podría referirse a las armas biológicas y químicas que tenemos en abundancia el día de hoy, que podría acabar con millones de personas. No el COVID-19 que apenas llega a 4 millones de personas. Esto será la cuarta parte de la tierra. Un cuarto de galón de gas nervioso puede matar a 1 millón de personas. Este es un arma mortal. Un cuarto de galón de gas nervioso. Podría referirse también el texto a enfermedades, a todo este tipo de cosas. Cuando se tiene una guerra mundial y la devastación que va a tener lugar con esa guerra mundial es seguida por la hambruna que va a tener lugar, que saben muy bien que va a haber un problema con la salud. Va a haber un problema con la salud y todas esas cosas van a venir. Y eso va a provocar miles de muertes. Recuerden que 20 millones de personas murieron en epidemias de gripe en la Primera Guerra Mundial. Porque a medida que las naciones se movían, traían virus con ellos. 6 millones más murieron de tifus en la Primera Guerra Mundial. La muerte masiva incluso es posible por bacterias. Lo sabemos el día de hoy. El tifus mató a más de 200 millones de personas en 4 siglos. El tifus, vaya. ¿Cuánta gente ha matado? Subestimamos el poder de la enfermedad para acabar con poblaciones enteras. Y luego de indicar la pestilencia, quisiera regresar a tocar en Apocalipsis 6 cuando dice con fieras de la tierra, que es otra manera de castigar. Porque viene a nuestra mente y nos imaginamos cómo es que las fieras de la tierra podrían matar a muchísimas personas en aquellos tiempos. Porque si vemos el Ecuador, nosotros no tenemos bestias salvajes que estén por allí, leones o cosas como estas, allí al virar la cuadra. No hay tales cosas como para que maten a tantísimas personas. Ni lo hay en América ni en Europa. Tal vez pensaríamos en el África o en el Asia, ¿no? El tigre ese siberiano o algunas cosas así. Pensaríamos en lugares focalizados nada más. ¿A qué se refiere cuando dice con fieras de la tierra, que son fieras salvajes? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, le hago una pregunta. ¿Conoce usted a la criatura más mortal sobre la faz de la tierra? ¿Conoce a la criatura más mortal sobre la faz de la tierra? Usted puede decir la serpiente. Podríamos decir, no, la serpiente ha matado a muchísimos, es verdad, pero no es la más mortal, y esto es por estadística, ¿no? Algunos comentaristas van a llegar aquí a cuál es el animal que mata más, pero por lógica, por estadísticas que se tienen, ¿no? ¿Será el león acaso? Bueno, que el león hasta en los circos a veces han atacado y han matado ahí a sus domadores, pero no hemos visto mucho de esto, ¿no? El caimán tampoco, aunque es un animal feroz, desgarra, mata, pero no es el más mortífero en estadísticas. ¿Sabe quién es? Usted sí lo sabe. ¿Ah? Usted lo tiene en la casa, es posible que lo tenga en la casa. Ya sabe a cuál me refiero ese, que todos salen corriendo cuando lo ven. Una rata, la rata, históricamente la criatura más mortífera sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque las ratas son responsables anualmente de pérdida de miles de millones de dólares de alimentos en muchos países. Y son los causantes de muchísimas muertes en todo el mundo. Las ratas infestadas de la peste bubónica mataron a 1/3 de la población en Europa en el siglo XIV. 1/3 de toda Europa desapareció por las ratas. Las ratas pueden portar hasta 35 enfermedades a la vez. Así que no la coja de mascota, ¿no? Algunos dicen, el animalito, qué bonito, dicen, ¿no? El 90% de la población de ratas, si usted extermina el 90% de la población, en unos meses
En un año máximo ya está nuevamente recuperado el 90%. O sea, si usted deja el 10 ahí vivo, en un año ya tiene nuevamente la cantidad que se ha eliminado. Es terrible, es terrible. ¿Se ve? Ha matado más personas que todas las guerras en la historia. Parece mentira, pero las estadísticas están allí. Ha matado más que las guerras de la historia. Entonces, con la guerra, el hambre, los terremotos, sin medicina, sin las condiciones de vida, van a descender a un nivel primitivo, porque no hay nada. No hay nada como limpiarse, curarse. Todo hay devastación, hay hambre, hay pobreza. Está todo difícil, ¿se ves? Entonces las ratas pueden ser estas bestias de la tierra. No es algo dogmático, pero es una buena posibilidad por lo que es el animal que más ha matado, aún más que las guerras. Puede ser esta bestia de la tierra que se desboquen a matar en aquellos tiempos. Impresionante el juicio divino. Y esto solamente es el principio, solo el principio. Es el principio de dolores, dice el Señor. Está mucho por venir todavía. Y tristemente la gente no conocerá hasta el sexto sello que la fuente de todo esto es Dios, que está haciendo juicio al mundo. Y por eso nos preguntamos si hay esperanza para nuestro mundo. Y la respuesta es no, ya no se puede retractar esto. Está dicho por Dios, está en el reloj divino, está anunciado por los profetas. Es una verdad que va a ocurrir. No hay cómo detener esto, es algo inevitable, el juicio de Dios. ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para ti? Entonces la respuesta es sí, sí hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para ti, pero en Jesucristo es la única esperanza que podemos tener. Porque en Jesucristo no solamente hemos sido liberados de nuestros pecados, sino que hemos sido liberados de las falsas doctrinas, de nuestros propios pecados, nuestras propias iniquidades. Hemos sido liberados también de este tiempo de castigo. Es en Jesucristo que hay esperanza para nosotros. Es de extrañar entonces que el autor de la carta a los hebreos diga, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es, no lo vamos a descuidar. El cristiano verdadero no descuida su salvación tan grande que le ha sido dada. La respuesta es que no lo vamos a hacer, no vamos a descuidar. Jesús ha proporcionado una manera de escape de esta ira ardiente de Dios. De este día que está registrado como el día del Señor, día terrible de juicio de Dios. Porque la salvación que Dios provee es Jesucristo, que nos salva de esta ira venidera, incluyendo este juicio y el infierno eterno. Solo en Cristo podemos tener esta esperanza. Y el temor se va para nosotros los creyentes. Vivimos con esperanza y no vivimos con temor. Ese es el cristiano genuino, auténtico. Viviendo en la esperanza en Jesucristo. Nosotros vamos a estar allí parados en el cielo, junto con todos los santos, cantando y alabando a Dios y diciendo, digno es el Cordero, que fue asesinado para redimirnos. Ese es el cántico de nosotros. Allí vamos a estar. Esa es nuestra creencia, nuestra fe, ¿no? Ahí estamos asidos en estas convicciones que Dios da para los que son suyos. Allí estaremos. Seremos bendecidos. No seremos castigados en ese tiempo porque no estaremos. Y eso es solamente posible por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados. Él nos ha justificado. Él es el que nos ha justificado. Él ha sufrido la muerte que nosotros merecíamos. Si el Señor viniera y se llevara a su iglesia, ¿irías o te quedarías tú? Esa es la pregunta. Si el Señor viene y se lleva a la iglesia, ¿irías o te quedarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿No? Porque te quedarías para todo este juicio que va a venir, que estamos estudiando. Si tú conoces a Cristo, eres suyo. Eres suyo. Y Él te llevará antes de este juicio, antes de estos 4 sellos que estamos estudiando, apenas comenzando.
Y tal vez te preguntes, si tú dices, yo no tengo a Cristo. Yo estoy seguro que si el Señor viene, se lleva a su iglesia, yo no me voy allí. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo yo puedo conocer a Cristo? ¿Cómo puedo conocer a Cristo? ¿Cuál es el medio entonces para conocer a Cristo? Bueno, debes arrepentirte de tu maldad, de tus pecados. Que es lo mismo que creer de corazón que Jesucristo murió y resucitó por ti allí en la cruz. Y debes confesarlo de todo corazón que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Pídele con todo tu corazón que te salve de tu pecado y que te salve de este juicio terrible. Dios en carne humana, que es Cristo, vino al mundo para morir en tu lugar, para llevar tu maldición, para que nunca estés en esta maldición de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por lo que nos enseñas y todo lo que va a venir tiene un efecto presente para nosotros, Señor. Cuán agradecidos. Oh, ayúdanos a revertir esto con una vida santificada para nosotros, los creyentes. Y si aquí están personas que no tienen a Cristo todavía, no lo conocen a Cristo, oh Señor, tu Espíritu Santo, abra sus corazones, abra su entendimiento, para que este Evangelio, Señor, sea entendible en su mente y en su corazón, y tú les des la fe para ponerle en Cristo Jesús y los hagas salvos, Señor. Trae arrepentimiento de pecados y libéralos de este juicio y de la condenación eterna. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos con una palabra de oración. Gracias, Padre, por este tiempo tan glorioso, Señor, delante de tu presencia, con todos los hermanos juntos, inyectados por tu amor y tu Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros, incitándonos a amarte, a adorarte, a traer arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, y a estar gozosos, Señor, delante de ti, siendo instruidos en tu palabra, Señor. Estamos agradecidos a ti por ello, por la vida que nos das. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia. Ayúdanos a que toda nuestra confianza y nuestro gozo esté únicamente en la salvación que ha traído Cristo en nosotros. Es todo lo que necesitamos para ser felices en este mundo, Señor. Es todo el gozo que nosotros tenemos, Señor. Te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.